Buen día chicos, continuando con nuestro curso de lógica y vamos a trabajar lo que son los sofismas y las falacias. En el caso de los sofismas, ya habíamos trabajado un poco con respecto a los sofismas eh, y decíamos que los sofismas son este, parte de una escuela de la época clásica griega donde prácticamente se les daba este nombre a un grupo de personas que se dedicaba a contribuir a la expansión, digamos que del conocimiento, pero ya de una manera muy profesional. Quiero decir con esto de que era como una forma de educación, digamos. De ahí viene el término sofisma y por otro lado vamos a encontrar lo que van a ser las falacias. Las falacias a su vez este, son una forma de argumento en el cual este, va a contribuir a obtener un cierto grado de conocimiento, pero estas falacias, pues prácticamente como bien lo determina el nombre, no va a tener así como un cierto grado de verdad. Este, son formas o argumentos que se dan en la vida cotidiana. Vamos a tener también lo que consideramos una falacia eh, de atinencia, el cual esta falacia de atinencia por lo regular es un argumento que descansa en ciertas premisas que no son pertinentes para una conclusión, por lo que por lo regular establecen una manera de manera apropiada su verdad, o sea, prácticamente llegan a ser confusas, ¿no? O que están determinadas de acuerdo al contexto, pero solamente a eso, pero no tienen un cierto grado de verdad completo. Ahora, podemos decir que las falacias se disciernen de una manera por sentido común, que es lo que les comentaba hace un rato. No necesariamente van a tener una razón de ser, simplemente se justifican de acuerdo a un cierto momento, a una cierta dimensión, un cierto contexto. Las falacias, por lo regular, tienen ciertas características, que estas características pueden ser que sean engañosas, sumamente comunes, este, pueden ser voluntarios o involuntarios, a veces las podemos decir con un sentido muy exacerbado, o a veces las comentamos o las mencionamos sin querer decirlas, simplemente por una reacción o una respuesta rápida. Se usan usualmente en la vida cotidiana, son parte de la mayoría de las veces. Su función es persuadir, manipular o simplemente distraer a los terceros para que estos al final de cuentas puedan hacer lo que nosotros queremos o aceptar lo que nosotros queremos. El término procede del latín. Algunos son tan útiles y delicados que parecen imperceptibles. O sea que prácticamente no podemos ubicarlos como una. De esta manera, las falacias las vamos a tener de diferentes tipos. Algunas de estas son el argumentum an ignorantia, que es el argumento por la ignorancia, y que ese argumento es prácticamente, o son argumentos como por ejemplo, este, cuando nosotros hablamos acerca de la existencia de Dios, ¿sí? Entonces, este tipo de argumentos nos mantienen que prácticamente se suele señalar, por ejemplo, la existencia de Dios con la frase de la ausencia de pruebas, que no es una prueba de ausencia, sino más bien no hay una forma de comprobar que Dios existe, por lo tanto, sí, sí existe como tal, ¿no? Entonces,
nos basamos en la ignorancia de que existe esa razón para decir que Dios existe. Es algo que no está comprobado. Entonces prácticamente pues no hay una razón de ser. Esa sería una. Tenemos también la falacia de el llamado a la piedad o compasión o argumento non misericordia. Por lo regular este argumento este, se apela a la piedad para conseguir que se acepte una determinada conclusión, como por ejemplo la amabilidad reconocida de una persona como justificación para determinar que él no cometió un asesinato. Podemos ponemos en consecuencia que una persona puede ser este justa, una persona puede ser justa o inocente si es que su conducta es diferente al de un homicida. Entonces, cuando nosotros decimos que la persona era muy amable y no podemos considerar que haya cometido un homicidio, pues prácticamente estamos colocando ese argumento, el llamado a la piedad, compasión, de que su forma de ser con las demás personas no da paso a que haya cometido un asesinato. Ese sería en cuanto a argumento en misericordia. Por otro lado, vamos a tener argumento an populum, es el llamado al pueblo. Y este lo obtenemos por lo regular demasiado en los discursos políticos o en alguna opinión de este tipo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos que, por ejemplo, la primera frase que dice, y no es que lo diga yo, lo dice todo el mundo, estamos dando una justificación de la cual sabemos que no es cierto que lo diga todo el mundo, o que lo sepa todo el mundo, o que lo diga todo el mundo. Eso no es una razón suficiente para determinar un cierto acto o una cierta acción. Es como lo que vivimos hoy en día en la política. ¿Sí? La gente puede decir que este López Obrador no es un buen gobernante, pero tampoco es un mal gobernante. Entonces, los que están en contra del sistema dirán que es muy claro y lo dice todo el pueblo, y los que están en contra también este, pueden decir que es muy claro y que lo dice todo el pueblo. Por eso las demás frases dicen, ¿por qué lo hiciste? Porque lo hacía todo el mundo. ¿Sí? No todo el mundo hace una acción, o cuando nosotros como personas realizamos una situación, es que lo hice porque la mayoría lo hace, o todo el mundo lo hace, pero realmente no hay una situación de que lo haga todo el mundo. Entonces, esa es una justificación en popular. Por otro lado, vamos a tener el argumento verecundiam, que es apelación a la autoridad. Este es otro tipo de los argumentos en los cuales podemos encontrar que no porque la persona que lo diga o que argumente una situación, siempre va a tener la razón. Puede que tenga maestrías, doctorados, unos estudios muy altos, este, pero no por ello los argumentos que siempre diga al exponer una situación siempre van a ser correctas. Al contrario, a veces entre más conocimiento se tiene, más se pueden cometer este tipo de argumentos. Entonces, hay personas que porque tienen una autoridad de conocimiento muy alto, se prestan a decir cualquier cosa. Y al final de cuentas nadie lo va a justificar o nadie se va a poner en contra de. Entonces, por eso tenemos aquí el ejemplo del economista. Este, John Kenneth Galbraith,
donde sostiene que una política monetaria austera es la mejor cura para la recesión. Y como dice la parte de entre paréntesis, no porque sea un economista, todos estarán de acuerdo con él. Entonces, ese sería uno de los ejemplos de falacias, de apelación a la autoridad. El otro ejemplo es argumento ad hominem, que es contra el hombre. Este tipo de argumento nos indica que se ataca a la persona que presenta el argumento y no al argumento en sí. Eso sucede muy comúnmente, por lo regular en los debates, en los foros, y en la política misma, y a veces en nuestras clases, por el hecho de que a veces se da un argumento, pero en lugar de el contrario, de ir en contra del argumento, por lo regular va en contra de la persona que lo dice y se sale, digamos que, de esa respuesta al argumento. Por ejemplo, dices que Dios no existe, pero solo lo dices para estar a la moda. ¿Sí? Ahí se es un claro ejemplo de que el argumento está, pero cuando dice para estar solamente a la moda o lo dices para estar solamente a la moda, ya no se está refiriendo al argumento, sino se va a la persona que lo está diciendo. Otro ejemplo es, debemos destacar lo que dice el Premier Claim sobre los nuevos impuestos porque a él no le afectará el alza. ¿Sí? Otro ejemplo, no podemos aceptar los argumentos de Char BC porque están financiados por la industria maderera. Pero ¿qué tal y ese financiamiento ayuda a las personas, ¿no? Pero bueno, se van más por las personalidades que por los argumentos. Un ejemplo más de tipo de falacias es el argumento ambáculo, que es apelación a la fuerza. Esto sucede, por ejemplo, cuando hay un cierto debate y las personas, en lugar de ir a atacar con argumentos, van solamente a mencionar, digamos que, razones injustificadas, de las cuales éstas las bombardean a los otros integrantes, pero ninguna de estas razones justificadas son correctas. Entonces es cuando decimos vulgarmente, golpearemos tan fuerte que seguro que tendremos la razón. Así hace que vamos a decir tantas cosas para impactar a los adversarios, pero no tenemos la razón. Simplemente decimos las cosas de forma bombardeada y al final no damos ningún argumento. Eh, entonces, por ejemplo, el ejemplo dice, será mejor que estés de acuerdo con la nueva política de la compañía si deseas mantener tu trabajo. Ahí sí nos damos cuenta, ya, ya suena una amenaza. Y si nos vamos a la siguiente línea, esa política sigue en conflicto con lo que os comprometéis en mi contrato. Luego, oponerme a ella no vulnera el contrato, al contrario, lo cumple. Entonces, prácticamente son ciertos argumentos que están fuera de sí y que se exponen como si fueran tales, pero realmente nos ayudan a jerarquizar, digamos que argumentos no válidos y que confluyen mucho a la toma de decisión de las otras personas. Y esos serían, por ejemplo, las falacias, y sería todo por el día de hoy. Nos vemos, chicos, y hasta pronto.